Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 14 de septiembre. Damos inicio a la transmisión del webinario Programación Neurolingüística y el Mundo de las Ventas. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco su participación en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten cuantas veces lo consideren conveniente. Asimismo, quiero invitarlos a que nos den like y se suscriban al canal, en el cual encontrarán más de 300 webinars clasificados en diferentes áreas de conocimiento, todas ellas relacionadas en múltiples tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. El canal se denomina Cursos Findes y es de muy sencilla localización. Me acompaña el profesor Edwin Urbina, especialista en la materia, quien conducirá el webinario y a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarlos a que participen realizando sus preguntas, dándonos sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Edwin, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes, Emilio. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. En los negocios, nada sucede hasta que se realiza una venta. Las ventas son el motor principal que nos ayuda a dinamizar y a poner en movimiento toda la parte operativa de una organización. Podemos tener muchos productos en nuestro inventario, podemos tener una gran cantidad de equipo y una capacidad de respuesta, pero si nosotros no vendemos, pues nada sucede dentro de la organización. Entonces, podemos decir que las ventas le dan vida a las organizaciones y los vendedores, cuando no tenemos el impacto, pues entonces ponemos a sufrir a las organizaciones. Sin embargo, cuando los vendedores tenemos un gran impacto, un gran alcance y una gran proyección, pues entonces le damos vida y crecimiento y un gran desarrollo y trascendencia a las organizaciones. Entonces es sumamente importante cuando nosotros hablamos de la parte de la venta, darnos cuenta que hoy en día las ventas han cambiado mucho. Antes nosotros podíamos enfocarnos mucho en el producto y la gente nos compraba, pero eventualmente los mercados han ido transformando y hay tanta oferta, tantas alternativas para nuestros clientes que el desafío se convierte en la vinculación. Hay un pasaje que me parece sumamente interesante en el libro del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en donde se encuentra el Principito con el zorro o con la zorra. Y entonces el Principito le pregunta que si quiere jugar con él, y el zorro le dice, pero pues es que no nos conocemos, no somos amigos. Y le dice, bueno, pues entonces, ¿quieres ser mi amigo? Y le dice, no, no es tan sencillo, me tienes que domesticar. Y entonces el Principito le pregunta, bueno, ¿y qué significa domesticar? Y le dice, bueno, pues significa que todos los días nos vamos a ver aquí, en este lugar, a la misma hora. Y tú vas a estar de pie, eh, vas a estar en tu lugar, viéndome a mí desde enfrente, yo te voy a ver a ti. Y entonces nos vamos a estar viendo así a los ojos y al siguiente día nos vamos a ver a la misma hora, tú vas a estar allá y yo acá, pero tú vas a dar un paso hacia mí y yo voy a dar un paso hacia ti. Y al siguiente día igual, y así nos vamos a ir acercando cada día un paso más hasta que nuestros corazones estén unidos. Cuando el Principito oyó eso, dijo, uy, pero eso va a tomar tiempo. Y le dijo, efectivamente, construir vínculos toma tiempo. Y eso es algo que los hombres ya no tienen. Por eso los hombres ya no tienen amigos. Entonces, este comentario tan fuerte que hace el zorro en el libro del Principito nos muestra algo bien importante. Hoy en día a veces andamos trabajando como vendedores, pues tras la venta, tras la prospección y tras nuestros clientes, llevamos un ritmo muy acelerado y a veces vamos con nuestros clientes y prospectos con el signo de pesos en la frente, espantamos al cliente y entonces el cliente se pone más a la defensiva. Entonces, construir vínculos y generar relaciones de largo plazo con nuestros clientes,
pues es un proceso que, como nos lo dice el Principito, pues toma tiempo y eso es algo muy importante que tenemos que aprender a reconocer. Como seres humanos, esta construcción de vínculos es lo que nos ha permitido consolidarnos como líderes, pues de todas las especies de alguna forma en la manipulación del entorno, en la modificación de nuestras condiciones de vida. Y si nosotros, por ejemplo, recordamos lo que decía Engels, él comentaba que primero nos empezamos a agrupar y a partir de esa agrupación empezamos a modificar nuestra comunicación, porque todas las especies se comunican y nosotros nos comunicábamos como las otras especies a través de gruñidos, a través de movimientos y gestos, pero eventualmente fue evolucionando la laringe hasta que nos llevó a un punto en el que pudimos generar un sonido mucho más especializado que dio origen a la palabra. Y el mundo de la palabra es la condición que define al mundo humano. Todas las especies se comunican, pero ninguna tiene palabra ni una conceptualización tan profunda como la nuestra. Entonces, cuando nosotros unimos el mundo de la palabra y el mundo de las ventas, tenemos un punto de intersección muy interesante con la programación neurolingüística, porque esta disciplina, junto con las diferentes neurociencias, en las últimas décadas han desarrollado estudios muy importantes en materia de cómo nosotros como seres humanos vamos estructurando la experiencia, cómo vamos conceptualizando y han descubierto que a través del lenguaje nosotros vamos programando nuestro sistema nervioso. Entonces, de esta forma, cuando nosotros conectamos con la dimensión de la palabra y el poder que tiene, vemos cómo a través de la palabra nos programamos y construimos también mensajes poderosos hacia el exterior. Este tremendo filósofo matemático, lingüista y lógico austriaco, Ludwig, Ludwig Wittgenstein, era un genio de verdad. Y él decía algo sumamente interesante. Wittgenstein decía que la palabra es lenguaje y que el lenguaje es pensamiento. Entonces él decía, es sumamente importante que las personas lean para que amplíen su vocabulario, porque eso va ampliando el pensamiento. Decía, los límites de mi mente, de mi pensamiento, son los límites de mis palabras. Y conforme voy leyendo y exponiéndome a nuevas ideas, voy ampliando mi criterio. Entonces, a partir de ahí llegamos a un punto muy importante. Conforme tenemos un mayor criterio, tenemos una mayor capacidad para tomar decisiones y nuestras decisiones tienen un mejor fundamento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la decisión de compra, aquí vienen llegamos a un punto en donde convergen estas diferentes disciplinas, la palabra, la lingüística y la programación neurolingüística con el tema de las ventas. Algo muy importante es que un vendedor puede utilizar sus palabras de manera poderosa para poder posicionarse en la mente del cliente. Y cuando llegue el momento de tomar la decisión de compra, pues nos favorezcan. Esto es todo un arte. Todo vendedor tiene que saber posicionarse en la mente del cliente para poder vender. Y para ello tiene que utilizar adecuadamente sus palabras y también entender cómo funciona la mente humana. Porque a veces los vendedores incurren en un error muy común en la actualidad, que es ser demasiado informativos y menos persuasivos. Entonces, cuando nosotros somos muy informativos en el proceso de la venta, damos mucha información esperando que con ello el cliente pueda o el prospecto pueda tomar la decisión de compra a nuestro favor, pero nunca despertamos los mecanismos que activan la toma de decisión, nunca despertamos el sentido de urgencia y de necesidad en el cliente, y hay veces que el cliente necesita el, el producto o el servicio que estamos ofreciendo, pero está en un estado como de somnolencia, como aletargado, y como que no se ha hecho del todo consciente de su necesidad. Por ejemplo, yo he visto a vendedores de clases de inglés hablando, por ejemplo, con prospectos que están en mercados turísticos donde se requiere el inglés y están ahí plácidamente
instalados sin moverse a aprender el idioma que lo necesitan y que es una urgencia porque tiene un impacto, por ejemplo, para la imagen de la marca, del hotel, del restaurante, etcétera, y no lo hacen. Entonces, cuando un vendedor simplemente da muchas características del producto o del servicio, pues se queda rezagado, pero si logra despertar el mecanismo interno que haga que el cliente se motive a inscribirse a las clases o a comprar el auto o a consumir el servicio que nosotros le proporcionamos y que sabemos que le va a ayudar, entonces nos va a favorecer con la decisión de compra. Entonces, cuando nosotros juntamos el mundo de la neurolingüística con el mundo de las ventas, construimos una magia muy especial, que es el de las neuroventas y el neuromarketing, en donde nosotros logramos conectar de forma estratégica nuestros productos, nuestros servicios, nuestras marcas, las diferentes familias de productos y servicios que tenemos y a nosotros como personas, con la mente del cliente, construyendo una imagen congruente, ética, positiva y que aporta valor. Entonces, esto es algo muy importante porque cuando hablamos del mundo de las palabras, en las organizaciones, la palabra es un elemento estratégico. Por ejemplo, al interior de la organización, si un líder utiliza bien sus palabras, va a motivar al equipo. Entonces, la palabra, el mensaje que prepara un líder para con su equipo, se convierte en un elemento de desarrollo estratégico y de generación de resultados. De igual forma, en un vendedor, cuando tiene un buen uso de las palabras, cuando sabe cómo funciona la mente y articula sus palabras de forma estratégica, va a tener un impacto en la mente del cliente y va a construir una imagen favorable de el producto, de la marca, del servicio y de sí mismo como vendedor, brindándole un servicio a su cliente. Entonces, comprender cómo funciona la mente se convierte en la base para poder articular un mensaje congruente y positivo que estimule la decisión de compra a nuestro favor. Entonces, desde ahí la programación neurolingüística, en ese entramado que hace muy favorablemente con las ventas, nos da una, una gran variedad de posibilidades dentro del universo de las ventas, como por ejemplo orientar una percepción positiva de nosotros, de nuestro producto, de nuestra organización, construir una vinculación profunda o rapport, transmitir un mensaje de congruencia y conectar a un nivel profundo con nuestros clientes. Hoy en día hay muchísima competencia y competimos con clientes locales, nacionales y con grandes empresas transnacionales. Entonces, el elemento diferenciador es ese vínculo que nosotros podemos hacer con nuestro mercado meta y desde ahí tener la oportunidad de generar una experiencia emotiva que estimule la decisión de compra, es decir, tener una comunicación de alto impacto. Porque si ya nos vamos a entender un poquito cómo funciona el cerebro, podemos decir que a las personas o al cerebro le gusta hacer negocios con amigos. ¿M? El cerebro se cierra con personas que le resultan distintas. ¿M? Y entonces ahí tenemos una pauta natural de rechazo. Cuando algo nos resulta muy distinto a lo que conocemos, por naturaleza lo rechazamos. Es decir, nuestro cerebro le tiene miedo a lo desconocido. Pero por otro lado, cuando el cerebro se siente entre amigos, se siente entre familia, se siente en confianza, se relaja, baja los mecanismos de defensa y se abre. La programación neurolingüística, por ejemplo, nos ayuda a entender cómo hay personas que utilizan más los canales visuales, los auditivos, los sensoriales, y desde ahí cómo podemos utilizar nuestro lenguaje para comunicarnos en un lenguaje visual, en un lenguaje auditivo o en un lenguaje sensorial. Pero además también cómo podemos utilizar nuestro comportamiento, es decir, nuestros gestos para que sean gestos más visuales o más auditivos o mucho más sensoriales. Y de esta forma transmitir un mensaje, como dirían los cantantes de Timbiriche, de tú y yo somos uno mismo. Es decir, yo soy como tú. Tú eres como yo, puedes relajarte, estamos entre amigos, estamos en familia, estamos en confianza y que reciban con mayor apertura nuestro mensaje. Por otro lado,
las neurociencias también nos han transmitido algo sumamente interesante y es que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son diferentes. Entonces, si un vendedor no hace una neurosegmentación adecuada, puede estar transmitiendo un buen mensaje de venta, pero a la persona equivocada. Entonces, no es lo mismo venderle a un hombre que venderle a una mujer. Por poner un ejemplo muy sencillo, los hombres procesamos menos palabras al día y las mujeres procesan más palabras al día. Entonces, cuando nosotros transmitimos un mensaje, con un hombre no necesitamos hablar tanto, pero con una mujer sí. Y el carácter y la naturaleza de las palabras deben de tener una mayor carga emotiva con las mujeres que con los hombres, que debe ser una mayor carga práctica. Sin embargo, eh, también tenemos hombres que tienen una mayor predilección por la carga emotiva y mujeres por la carga práctica, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos hacer rapport y una buena calibración, podemos adecuar el mensaje a la persona. Entonces, esto es algo sumamente importante que nosotros aprendamos a irlo desarrollando y que en esa medida nosotros podamos ir focalizando los mensajes de manera que tengan un impacto. Dentro de este impacto, les decía hace unos momentos, muchas veces el grave error que cometen los vendedores es poner una carga muy fuerte en la parte de la argumentación racional y descuidar la parte instintiva o la parte afectiva. Entonces, si nosotros realmente queremos tener un mayor efecto y una mayor respuesta en el proceso de la venta, necesitamos aprender a apelar a los instintos. Cuando una persona ve en nuestro producto o en nuestro servicio la satisfacción de un instinto básico, entonces va a ser más fácil que compre nuestro producto. Por ejemplo, hay veces que nosotros ofrecemos servicios de empresa a empresa y tenemos que pasar por todo un protocolo de vinculación con las áreas de compras o con las áreas con las que nosotros tratamos en la empresa, pero primero que nada tenemos que reconocer que las personas con las que nosotros tratamos dentro de la empresa que forma parte de nuestro mercado meta, pues lo que quiere es contratar a alguien de confianza, alguien que no le va a hacer quedar mal. Entonces su instinto de supervivencia está activo. Entonces esa persona, cuando tiene ese primer contacto con nosotros, lo primero que se va a preguntar es, esta persona no me va a hacer quedar mal, porque si me hace quedar mal, mi jefe tal vez hasta me anda corriendo. Entonces su instinto de supervivencia está ahí en juego. Cuando nosotros tratamos con nuestros clientes, pasamos a veces por diferentes filtros y una parte muy importante es saber aquietar, calmar, apaciguar ese instinto de nuestro prospecto para que sepa que con nosotros va a tener la certeza de que lo que le propongamos, lo que le ofrezcamos, lo que le ofertemos, está seguro, garantizado y que desde ahí su trabajo no esté en riesgo, ni va a tener una mala impresión con sus superiores, ¿no? Y a partir de ahí, ir construyendo la argumentación que fundamente de manera lógica el proceso de la venta. Por otro lado, otro de los graves errores que hacen los vendedores cuando no entienden cómo funciona el cerebro y cómo responde a los estímulos es presionar demasiado. Hay vendedores que tienen mucha valentía para abrir mercados, no le tienen miedo a levantar el teléfono y se pueden poner a llamar en frío sin ninguna preocupación, pero a veces ese sentido de valentía, cuando llega el momento de realizar el proceso de la venta, a veces presionan demasiado y el cerebro del cliente se siente intimidado y se cierra perdiéndose así la venta y a veces hasta la vinculación. Entonces, algo que hay que entender es que el cerebro es simbólico. La mente profunda entiende a través de símbolos y otra característica muy importante que tienen que entender los vendedores desde la neurolingüística es que los productos satisfacen una necesidad simbólica afectiva en el interior del cliente. Cuando nosotros, por ejemplo, vendemos casas, bienes raíces, hay que entender que
no es lo mismo el mensaje que le vamos a dar al esposo que a la esposa, ¿no? Entonces, para la esposa, ciertas áreas de convivencia familiar y de vinculación afectiva van a tener mucha importancia, en tanto que para el esposo la parte práctica de los pagos y la negociación y la documentación va a ser como su foco principal. Entonces, una parte muy importante es que el proceso de la venta simbólica es muy, muy importante porque, por ejemplo, para una mujer ciertas áreas en el hogar representan aspectos de su proyección como mujer, como protectora, como la vinculadora y proveedora de bienestar para la familia, en tanto que el hombre se va a fijar en otras cuestiones más prácticas. Entonces, todo producto tiene una apreciación simbólica y puede cambiar también esa apreciación según el género. Otra de las partes más importantes de la programación neurolingüística, ya más que hacia afuera, sino hacia el interior, es la habilidad que le da al vendedor de superar el miedo al rechazo. Muchos vendedores les gusta trabajar con una cartera de clientes conocidos y les da pavor hacer una labor de prospección en frío y abrir nuevos mercados. Entonces esto limita, porque hay veces que pues no podemos estar haciendo limonada con los mismos limones ni naranjada con las mismas naranjas, ¿no? Tenemos que ir a buscar y a expandir nuestra cartera de clientes y eso a muchos les aterra. Entonces la programación neurolingüística, desde la capacidad de inducir estados de excelencia y de anclarnos en estados favorables para las ventas, nos ayuda a sobreponernos esos miedos y de igual forma a aprender a establecer objetivos de base sensorial. Cuando nosotros formulamos objetivos que nada tienen que ver con lo que nos interesa, entonces sentimos poca motivación. Pero cuando nosotros vinculamos desde la parte de la necesidad profunda y el deseo de expresión profunda y congruente del ser humano, entonces podemos construir objetivos que tengan un alto impacto y grandes resultados para las ventas. Así, cuando nosotros integramos la programación neurolingüística con las ventas, tenemos disciplinas muy poderosas que nos ayudan a obtener resultados favorables para nosotros, nuestras cuotas de ventas y para el éxito de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, pues algo que me gustaría decir para ir concluyendo con este webinario es que es sumamente importante que nosotros aprendamos a entender cómo funciona la mente y a partir de cómo funciona la mente, cómo nosotros podemos tener un impacto positivo en la mente de nuestros clientes para favorecer esa percepción de nosotros, de nuestra marca, de nuestra organización y de nuestros productos y servicios. En la antigüedad había muchas guerras entre diferentes reyes, entre diferentes estados, y mucho de lo que se buscaba conquistar era territorio para así obtener más riqueza. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos la historia de Europa, podemos ver cómo el Imperio Romano tuvo una expansión a lo largo de los siglos muy, muy, muy grande, e iban conquistando nuevos territorios y así podían cobrar impuestos y hacerse de diferentes recursos. Si nos vamos a la historia de América, pues vemos el Imperio Azteca, como en menos de 100 años tuvo una expansión tremenda y también tiene una recaudación tributaria muy fuerte. Así, de esta forma, en los siglos anteriores, las guerras eran para conquistar territorios. Hoy en día tenemos grandes marcas que están inmersas en mercados muy competidos y lo que buscamos lograr es la conquista de los clientes y el campo de batalla es la mente del cliente. Así es que si nosotros queremos ser efectivos en ventas, tenemos que aprender a entrar en el terreno de la mente del cliente y posicionarnos firmemente para que la decisión de compra del cliente nos favorezca. Bueno, pues si tienen alguna pregunta o comentario, adelante. Gracias, Edwin. ¿Mm? Antes de escuchar, bueno, el espacio está abierto para atender las preguntas, los comentarios que quieran realizarnos. Y mientras esto ocurre, recordarles que el webinario fue grabado y que a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten cuantas veces lo consideren conveniente.
Asimismo, quiero invitarles para que nos den su like y se suscriban al canal, pues con ello nos ayudarán a seguir produciendo contenidos para todos ustedes. Bien, atendemos con mucho gusto preguntas, comentarios, sugerencias. Siendo así, son las 18:25 del día 14 de septiembre. Damos por culminado el desarrollo de este webinario. Gracias por asistir, Edwin. Gracias por tu apoyo. Hasta Con mucho luego. gusto. Hasta luego.